Hola, ¿cómo están? Yo soy la ingeniera Eli y el día de hoy vamos a ver algunos de los métodos de exploración de suelos. Y dentro de esta clase vamos a estar platicando sobre los pozos a cielo abierto, sondeos de penetración estándar, métodos geofísicos, entre otros. Así que vamos a comenzar. Y quizás se estén preguntando, ¿para qué voy a gastar tiempo y dinero en realizar un estudio de suelos? Hay una razón muy importante y es lo que vamos a platicar a continuación. El estudio de suelos es fundamental para la construcción de cualquier tipo de obra. Si este no se realiza o se hace mal, las consecuencias pueden ser tan grandes que la obra incluso podría fallar. Y esto para algunos puede sonar exagerado, pero no es así. Si ustedes recuerdan nuestra clase anterior de geotecnia, que en caso de que no la hayas visto te la voy a dejar aquí arribita, está súper interesante, te recomiendo mucho que la veas. En esa clase platicábamos de una obra la cual tuvo pérdidas millonarias por no haber hecho el estudio correcto de mecánica de suelos. Así que no se salva ningún tipo de construcción, ya sea una obra pequeña o una obra grande. Si no se hacen los estudios de suelo, podríamos caer en que incluso falle nuestra construcción. Es por esto la importancia de realizar un buen muestreo y asimismo obtener correctamente las propiedades del suelo donde se va a construir la obra. En la siguiente imagen podemos ver cómo en una excavación, en una diferencia no muy grande en cuestión de distancias, tenemos diferentes tipos de suelo. Por ejemplo, del lado derecho en la parte de arriba tenemos un color oscuro que podría ser arcilla. Si nos vamos hacia la izquierda ya es un color más café y se nota que hay presencia de humedad. Y si nos vamos hacia abajo, ya no hay tanta humedad como se ve en la parte de arriba. Este es el ejemplo perfecto de cómo el suelo puede cambiar repentinamente, así como las condiciones de humedad. Por eso es importante realizar estos estudios para que nosotros tomemos muestras y analicemos cuáles son sus propiedades físicas, mecánicas y que también podamos ver cómo se comporta. Así que continuando con los métodos de exploración del suelo, nosotros tenemos los métodos directos y también tenemos los métodos indirectos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Vamos a hablar primero de los métodos directos. Aquí tenemos una imagen donde vemos a una persona que está haciendo una excavación y esto se relaciona con los métodos directos. Los métodos directos son aquellos en los cuales, como su nombre lo dice, hay contacto directo, es decir, utilizando herramientas podremos hacer contacto con el suelo y extraer muestras. Entonces, el humano directamente con ayuda de herramientas va a obtener las muestras, está teniendo el contacto físico con el suelo. Y ahora la pregunta, ¿qué son los métodos indirectos? Los métodos indirectos son aquellos en los cuales no hay contacto directo con el suelo. Ejemplo de ello son los métodos donde se envían ondas y estas regresan con información acerca del suelo que atravesaron, por lo cual no hay un contacto directo. Y es por eso que se llaman métodos indirectos, porque no estoy utilizando una herramienta como tal para tener contacto con la muestra y sacarla. Estoy obteniendo información indirectamente del suelo sin necesidad de tener un contacto físico. Así que continuando con los métodos de exploración, vamos a ver ahora una característica de los métodos directos. Dentro de los métodos directos yo puedo obtener muestras inalteradas. ¿Qué son las muestras inalteradas? Bueno, a continuación tenemos una imagen en donde podemos ver un cubo. Este cubo se obtiene labrándolo con diferentes herramientas, haciendo todo lo posible para que ese suelo no se altere. Es decir, no le voy a poner presión encima ni de los lados, simplemente voy a hacer cortes para que el suelo lo obtenga intacto. ¿Por qué? Porque ese suelo ya pasó por un estado de esfuerzos, ya tuvo presión en la parte de arriba, en los laterales, y si yo le aplico una presión extra porque le pongo algo encima, ya lo estaría alterando. Entonces tengo que dejarlo intacto, simplemente cortando, lo voy a sacar de ahí y ese suelo me va a servir para llevarlo al laboratorio y hacerle distintas pruebas. Los resultados que obtengamos van a ser muy útiles porque nos van a decir cómo se está comportando el suelo con las condiciones actuales que tiene en el campo. Y también con los métodos directos yo puedo obtener muestras alteradas. ¿Qué son las muestras alteradas? Bueno, son muestras que por alguna cuestión, ya sea el método que estamos usando, la herramienta, etcétera, va a verse alterada su composición.
Por ejemplo, hay unos tubos que se utilizan para extraer las muestras, pero estos tubos y por la presión que se está utilizando pueden hacer que la muestra se rompa y que ya no tenga las mismas características que una muestra inalterada. Es por eso que se llaman muestras alteradas. Sin embargo, estas también se utilizan y nos pueden dar información muy útil sobre el suelo. Así que recuerda, con los métodos directos puedo obtener muestras alteradas y muestras inalteradas. Continuando con nuestra clase de métodos de exploración del suelo, vamos a ver ahora los métodos directos. Algunos de estos métodos son pozo a cielo abierto o calicata, pala posteadora, tubo Shelby, sondeo de penetración estándar. Vamos a comenzar con el pozo a cielo abierto o calicata. El pozo a cielo abierto, en algunos lugares llamado calicata, consiste en excavar un pozo. Tenemos la siguiente imagen donde podemos ver que hay una excavación. Esta excavación puede ser manual con ayuda de herramientas como son la pala, el pico, barretas, entre otras. Estas herramientas nos permitirán excavar este pozo a cielo abierto. Este método, donde lo hacemos de forma manual, puede ser sumamente tardado. Así que nuestra siguiente opción que tenemos es utilizar maquinaria. La ayuda de maquinaria va a hacer que sea muchísimo más rápido y fácil tener nuestra excavación y ahí proceder a obtener nuestras muestras. Con este método podemos obtener muestras de suelo y determinar las condiciones del subsuelo. Vamos a ver las siguientes imágenes que nos van a dar una idea muy clara de cómo vamos a obtener nuestras muestras inalteradas. Vemos en la primera imagen que se hace la excavación o el pozo a cielo abierto y lo que vamos a hacer después es ir a la profundidad deseada y con ayuda de herramientas y mucho cuidado de no alterar la muestra, vamos a empezar a quitar suelo de los laterales y vamos a ir formando un cubo. Con ayuda de cuchillos vamos a labrar la muestra para que podamos extraerla. Una vez que ya quedó la forma del cubo, vamos a cubrir muy bien esa muestra. Podemos seguir las recomendaciones de la norma ASTM para que no perdamos humedad. Esto es muy importante porque si vamos a hacer pruebas de la muestra tal cual como está en el sitio, es importante que no pierda esta característica del contenido de agua que tiene. Así que vamos a cubrirla muy bien y vamos a trasladarla al laboratorio. Como mencionábamos, con este método podemos obtener muestras de suelo y determinar las condiciones del subsuelo. ¿Cómo vamos a determinar estas condiciones? Para determinar estas condiciones vamos a necesitar llevar nuestras muestras al laboratorio y algo muy interesante que podemos hacer en el sitio es la obtención de muestras alteradas. Vamos a observar las siguientes imágenes. Tenemos la pared del pozo en la cual nosotros podemos medir la distancia que hay desde el fondo hasta la parte superior e ir obteniendo muestras a cada cierta distancia y estas muestras las vamos a sacar con ayuda de un cucharón. Un cucharón, tal cual como su nombre lo dice, pues es como si fuera una cuchara gigante, la cual vamos a meter a esta pared y vamos a sacar el suelo. Al hacer esto, pues estamos alterando nuestra muestra, por eso es una muestra alterada. Sin embargo, nos va a ayudar para conocer el perfil de humedades. Entonces, con el cucharón saco la muestra, la voy a colocar en bolsas y es muy importante que estas bolsas las cerremos muy bien y las transportemos al laboratorio de tal forma que no pierdan este contenido de agua. Si observan en las imágenes es muy interesante cómo las primeras bolsas son de un color más oscuro y la última bolsa ya es de un color mucho más claro. Esto nos ayuda a ver los diferentes tipos de suelo que tenemos. Ya que tenemos estas muestras en el laboratorio, vamos a hacer la prueba de contenido de agua, donde vamos a poder obtener la humedad de cada una de estas muestras. Y esto nos sirve para hacer nuestro perfil de humedades. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo tenemos la humedad natural dependiendo la profundidad. Mi primera muestra, que se sacó de 0 a 0.5, muestra una humedad de 21% aproximadamente. Y así nos vamos con las siguientes muestras. Si observan en nuestro perfil de humedades, en el lado derecho tengo una columna que
dice observaciones. Es muy importante que cuando estemos en el sitio llevemos nuestra libreta para anotar todas las características que veamos en las diferentes profundidades del suelo. También observamos que en el lado izquierdo de nuestro perfil de humedades dice estratigrafía. Nosotros vamos a poder deducir el tipo de suelo de forma preliminar con todas las observaciones que hicimos en campo. Sin embargo, una vez que ya haga mi prueba de granulometría y obtenga la clasificación de suelos, voy a poner exactamente el tipo de suelo que hay en cada una de estas profundidades. Sin embargo, aquí se hizo de manera preliminar y se observó que en las primeras 4 muestras, al parecer estábamos hablando de una arcilla y después de las 5 a las 6 estábamos hablando de una arena fina. Vamos ahora con la pala posteadora. La pala posteadora es una herramienta que nos permite explorar de manera superficial, es decir, a poca profundidad, el subsuelo. Vamos a ver en la siguiente imagen cómo es una pala posteadora y observamos que esta herramienta es como si fuera una pinza grande y la forma de utilizarla es que se hinca en el suelo para poder obtener muestras, pero justamente por la forma que tiene esta herramienta, lo que va a hacer es que va a alterar la muestra, entonces obtendremos una muestra alterada. Una de las ventajas de la pala posteadora es que nos permite conocer el contenido de agua del suelo y una de las limitaciones que tiene es que la profundidad del muestreo es poca. Vamos ahora con el tubo Shelby. El tubo Shelby, o también conocido como tubo de paredes delgadas, se conoce así porque son tubos de acero, huecos y de pared delgada que se introducen en el terreno para extraer una muestra de suelo relativamente inalterada. Y podemos ver cómo se introduce este tubo que justamente está hueco y lo que va a hacer es que al introducirlo la muestra de suelo va a entrar en el tubo y la vamos a extraer. Si el método se aplica correctamente, se obtienen muestras inalteradas. Una de las ventajas del tubo Shelby es que la profundidad del muestreo es mayor que en el método de la pala posteadora. Y una de las limitaciones es que no es eficaz en suelos sueltos. ¿A qué se refiere con suelos sueltos? Imagínense que ustedes tienen una cubeta y un costal lleno de suelo y ese suelo lo dejan caer poco a poco dentro de esa cubeta y entonces el suelo queda dentro de la cubeta pero de forma muy suelta. Si ustedes intentan meter este tubo Shelby, cuando lo intenten sacar, como está tan suelto ese suelo, no va a poder pegarse o agarrarse a las paredes del tubo. Va a ser muy fácil que se salga y por eso es que este método no sería eficaz para ese tipo de suelos. Pero si tenemos un suelo que está mucho más compacto, cuando yo meta el tubo Shelby, este va a quedar bien agarrado dentro del tubo y voy a poder obtener la muestra. Vamos ahora con el sondeo de penetración estándar. El sondeo de penetración estándar, también conocido con las siglas SPT por el nombre en inglés Standard Penetration Test, se realiza clavando un muestreador en el suelo mediante golpes. Podemos medir la resistencia del suelo y obtener muestras. Esta prueba se desarrolló alrededor de 1927 y es quizás la prueba de campo más popular y más utilizada. Vamos a ver ahora cómo funciona. Observemos que tenemos un martinete, que es como un tipo martillo. En la parte de abajo tenemos la barra de perforación, que vendría siendo muy similar al tubo Shelby que acabamos de ver, y tenemos una soga que se va jalando mediante una polea. Lo que va a ocurrir es que este martinete lo vamos a dejar caer a una altura dentro de este tubo de perforación y este tubo lo que va a hacer es que con esos golpes poco a poco va a ir entrando dentro del suelo. Vamos a suponer que este es nuestro muestreador. Aquí adentro va a quedar mi muestra. Lo que voy a hacer es que este muestreador lo vamos a introducir 15 centímetros en el suelo y vamos a estar dejando caer este martinete de tal forma que vamos a contar el número de golpes que se va a conocer con la letra N mayúscula. No lo olviden, esto es importante. ¿Cuántos golpes se necesitan para meterlo otros 304 milímetros adicionales? A ver, esto ya se puso un poco confuso,
Vamos a hacerlo más fácil de entender. Podemos ver en la imagen derecha un ejemplo del muestreador, que repetimos es como si fuera este tubo que tengo aquí. Yo lo voy a tener colocado sobre la superficie del suelo y voy a dejar caer aquí este martillo. Voy a introducirlo los primeros 15 centímetros y voy a continuar haciendo los golpes hasta que este se introduzca otros 30 centímetros más. Ahora, algunos datos importantes sobre esta prueba. El martillo tiene una masa de 63.5 kilogramos. Está pesado, es como si fuera una persona. Entonces, es como si aquí estuviéramos dejando caer a una persona de 63.5 kilos que con sus piecitos va empujando a este muestreador. Y la altura a la cual dejamos caer el martillo está estandarizada. Es por eso que se llama prueba de penetración estándar, porque imagínense, si una persona hace la misma prueba pero lo hace con otros datos, en lugar de que sea un peso de 63, usa 10 kilogramos y en lugar de utilizar la altura, que no se las había dicho, es de 76 centímetros a la cual dejamos caer este martinete, y en lugar de usar esa altura utiliza 50 centímetros, los resultados van a ser muy diferentes. Entonces es por eso que esto se tiene que hacer estandarizado, con los mismos valores para que los resultados sean los mismos aquí que en otro lado. Bueno, no los mismos porque el suelo tal vez no es el mismo, pero saben a lo que me refiero. Y vamos a contabilizar los golpes que da nuestro martinete o martillo a cada 15 centímetros. Puedes conocer más sobre esta prueba en la norma ASTM-D 1586. Vamos ahora con la siguiente imagen que nos va a ayudar a aclarar un poquito más lo que es esta prueba. Este ensayo permite obtener un valor N de resistencia de penetración, que consiste en sumar los números de golpes de los dos tramos intermedios de 15 centímetros, desechándose tanto el primer como el último tramo por posibles alteraciones del suelo o derrumbes de las paredes por el propio ensayo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo coloco al inicio de la prueba mi muestreador sobre la superficie y comienzo con los golpes, estos primeros 15 centímetros que va a entrar el muestreador no los vamos a tomar en cuenta porque aquí es cuando se va a asentar y esto se debe a la misma prueba y también podría haber alteraciones en las paredes. Es por eso que de forma estandarizada se decidió que estos 15 centímetros no se cuentan. Y lo podemos ver en este esquema. Tenemos aquí el asentamiento de los primeros 15 centímetros y esto que lo marqué en color rojo no lo tomamos en cuenta. Una vez que pasamos esos 15 centímetros, vamos ahora a los siguientes dos tramos, cada uno de 15 centímetros. Y ahora sí, el número de golpes que haya tomado para llegar hasta esta profundidad es el que se va a contar como el valor N mayúscula, el número de golpes de la prueba estándar. Una vez que terminamos la prueba, se lleva a la superficie el muestreador y se abre. Debe registrarse la longitud de la muestra recobrada, su masa y describir sus características en cuanto a color, uniformidad, etc. Algo interesantísimo de este sondeo es que en los suelos puramente friccionantes, la prueba permite conocer la compacidad de los suelos, que es característica fundamental respecto a su comportamiento mecánico. Pero a ver, espérame tantito, vas muy rápido. ¿Qué significa eso de suelos puramente friccionantes? Qué bueno que lo preguntas porque vengo preparada. Este es un ejemplo de suelos puramente friccionantes. Aquellos suelos en los cuales su resistencia se debe únicamente a la fricción de sus partículas, como es el caso de estas dos gravas que tengo aquí. Aquí yo tengo dos, pero imagínense que tuviera 1000 gravas. Van a tener una fricción entre ellas y cuando yo les aplique una carga y entonces empiecen a sufrir este aplastamiento, lo que va a hacer que estas gravas resistan es justamente la fricción que va a haber entre ellas. Eso es un suelo puramente friccionante y cuando hablamos de este tipo de suelos normalmente nos referimos a las gravas
y a las arenas. Ah, ok, entonces ahora que ya entendimos qué son los suelos puramente friccionantes, vamos nuevamente a ver esta característica porque estoy segura que te va a interesar bastante. En los suelos puramente friccionantes, esta prueba de penetración estándar nos permite conocer la compacidad de los suelos. ¿Qué es la compacidad? Muy sencillo. ¿Qué tan compactos están los suelos? Si están muy compactados o si están muy sueltos. ¿Y esta característica de qué nos sirve? En este tipo de suelos, esta característica es fundamental para saber su comportamiento mecánico. Es decir, si yo a este suelo le aplico un esfuerzo, ¿cómo se va a comportar? Eso va a depender completamente de si es un suelo compacto o si es un suelo suelto. Así que vamos a ver a continuación la compacidad de suelos de grano grueso basado en valores del número n. Recuerda, esta n mayúscula que es el número de golpes que obtuvimos en la prueba de penetración estándar. Así que observemos la siguiente tabla que nos dice que la compacidad de este tipo de suelos de grano grueso va a ser la siguiente. Si nosotros obtuvimos un valor de n entre 0 y 4, significa que es un suelo muy suelto y tiene todo el sentido del mundo, porque si el muestreador con solo 4 golpes ya logró llegar hasta la profundidad que dijimos anteriormente, significa que está muy suelto y con gran facilidad pudo entrar este tubo. Sin embargo, si el valor va de 4 a 10, se clasifica como suelto, de 10 a 30 se clasifica como medio, de 30 a 50 denso y más de 50 muy denso. Más de 50, imagínense, significa que tenemos que dar más de 50 golpes para que este tubo pueda entrar. Quiere decir que el suelo está muy denso, muy rígido y entonces le está costando bastante al tubo poder pasar por todas las partículas de suelo. Muy interesante, ¿no crees? Así que vamos a continuar. Vamos a ver ahora esta característica que está fantástica. La correlación entre el número de golpes para 30 centímetros de penetración estándar y el ángulo de fricción interna de las arenas. Vamos a ver cómo es esta gráfica. Esta la podemos ver en el libro Mecánica de Suelos, tomo 1 de Juárez Vadillo, por si lo quieren revisar. A mí esta gráfica me parece increíble porque observen, del lado izquierdo tengo el número de golpes, que es el valor que yo conozco. Entonces voy a entrar por la izquierda con este valor hasta chocar a la gráfica que me corresponda, que puede ser la 1 o la 2. La 1 nos dice que es para arenas de grano anguloso y la 2 nos dice que es para arenas finas y arenas limosas. Vamos a suponer que estoy en el caso 2, que el suelo es una arena limosa y que yo tengo 60 número de golpes. Entro con 60 por la izquierda y bajando aproximadamente voy a tener un ángulo de fricción de 38 grados. El ángulo de fricción es un valor relacionado con las propiedades mecánicas que tiene el suelo, con la resistencia que va a tener cuando yo le ponga una carga. Entonces, este valor se utiliza para varios cálculos importantes dentro de la geotecnia y uno de ellos es para las cimentaciones. Así que imagínense, teniendo esta tabla, nosotros simplemente con el valor n de la prueba estándar ya podemos tener una idea aproximada de cuál va a ser el ángulo de fricción interna de este suelo. Ahora vamos con otra característica y esta vez es para los suelos cohesivos. En suelos cohesivos, la prueba permite adquirir una idea de la resistencia a la compresión simple. ¿Qué son los suelos cohesivos? Los suelos cohesivos son aquellos cuya resistencia no se debe a la fricción, como fue el caso de las gravas, sino que se debe a la cohesión que tienen sus partículas. Esto hace referencia más a los suelos finos, que podrían ser suelos arcillosos. Y en esta prueba, para ese tipo de suelos, nosotros podemos saber una idea aproximada de la resistencia a la compresión simple. La compresión simple es una prueba que se ve más adelante en geotecnia, pero que nos permite conocer también esta característica de resistencia mecánica del suelo. Así que vemos a continuación la correlación de número de golpes y resistencia a la compresión simple, que se conoce como valor QU,
en suelos cohesivos, que está dada por los autores Terzaghi y Peck. Vemos en esta tabla que la consistencia se clasifica de muy blanda a dura dependiendo el número de golpes, que va menor a 2 es muy blanda, de 2 a 4 blanda, 4 a 8 media, 8 a 15 firme, 15 a 30 muy firme y ya mayor a 30 para un suelo cohesivo significa que es una consistencia muy dura. Y podemos ver la resistencia a la compresión simple dada en kilogramos por centímetro cuadrado dependiendo del número de golpes. Así que es un valor aproximado, nos está dando un rango. Si es menor a 2 el número de golpes sería menor a 0.25 y así nos vamos con los demás valores hasta que llegamos a un número de golpes mayor a 30 que nos da que va a ser mayor a 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto también es muy interesante porque si bien no nos da un valor exacto, ya nos podemos ir dando una idea de la resistencia de nuestro suelo. Así que ahora vamos a continuar con los métodos indirectos. Algunos de estos métodos son el método sísmico, el método de resistividad eléctrica y métodos magnéticos y gravimétricos. Vamos a comenzar con el método sísmico. ¿De qué trata el método sísmico? Bueno, este procedimiento se funda en la diferente velocidad de propagación de las ondas vibratorias de tipo sísmico. El método consiste en provocar una explosión en un punto determinado del área a explorar, usando una pequeña carga de explosivo, como podemos ver en la imagen de la derecha. Se sitúan geófonos separados entre sí de 15 a 30 metros para captar la vibración. Aquí podemos ver el ejemplo de los geófonos. Y en la parte de abajo les dejé las ligas donde obtuve estas imágenes por si quieren revisar el sitio web. Ahora, en el método sísmico, las velocidades de propagación que vamos a obtener varían entre 150 y 2500 metros por segundo. Aquí tenemos una figura de un esquema. Esta figura la obtuve de una publicación. Les dejo aquí debajo de la figura la liga por si quieren revisar la publicación. Y vemos que se tiene el sismógrafo, se tiene el cable de datos, se tienen los geófonos y el sistema de arranque que es el martillo o explosivo. Así que este método nos va a dar la velocidad de ondas y la velocidad de ondas va a variar dependiendo el material por el cual está atravesando cada una de estas ondas. Los valores mayores corresponden a mantos de grava muy compactos y los menores a arenas sueltas. Por otro lado, los suelos arcillosos tienen valores medios, mayores para las arcillas duras y menores para las suaves. Entonces podemos ver que la velocidad de onda va a ser mayor cuando el suelo está compacto y va a ser menor cuando el suelo está muy suelto. Investigando encontré una tesis que realizaron dos estudiantes, me parece que de Ecuador, les dejo también la liga de su tesis por si quieren revisarla, donde hicieron un estudio muy interesante donde un suelo lo sometieron a diferentes grados de compactación manteniendo la humedad constante y calcularon la velocidad de las ondas. Podemos ver que para un grado de compactación 0 obtuvieron una velocidad de las ondas P de 119, mientras que para un grado de compactación 36 obtuvieron 194. Así que llegan a la conclusión en esta tesis que efectivamente entre mayor sea la compactación del suelo, la velocidad de las ondas va a ir en aumento, que es lo que platicábamos anteriormente. Vamos ahora con el método de resistividad eléctrica. ¿En qué consiste este método? Bueno, este método se basa en que los suelos, dependiendo su naturaleza, presentan una mayor o menor resistividad eléctrica cuando se les induce una corriente. Puede medirse colocando 4 electrodos igualmente espaciados en la superficie y alineados. El método sirve para medir las resistividades a diferentes profundidades y para medir la resistividad a una misma profundidad a lo largo de un perfil. En la siguiente figura podemos observar un poquito más cómo funciona este método de resistividad eléctrica con la configuración de electrodos y las líneas de flujo de corriente. Continuando con el método de resistividad eléctrica, vemos que las resistividades van a ir de mayor a menor
comenzando con rocas duras, siguiendo con rocas suaves, gravas compactas y por último las de menor resistividad, los suelos suaves saturados. Nuevamente vemos este patrón en el cual las rocas duras son las que tienen una mayor resistividad y después nos vamos con las gravas que son de menor tamaño que las rocas y finalmente los suelos que son suelos suaves saturados, ya tienen agua. Estos son los que van a tener la menor resistividad. Y observamos en la siguiente figura que obtuve del libro Soil Mechanics and Foundations cómo es la resistividad de diferentes tipos de suelo. Vemos en un color gris que tenemos roca con la mayor resistividad, después tenemos roca erosionada o fracturada que tiene una resistividad de 600 a 100 aproximadamente y finalmente quien tiene menor resistividad es la arcilla que va de valores de 100 a 0. Y finalmente vamos con los métodos magnéticos y gravimétricos. ¿Cómo funcionan estos métodos? En el método magnético se usa un magnetómetro que mide la componente vertical del campo magnético terrestre. Podemos ver aquí una imagen de uno de los equipos que se utiliza. Esta imagen la obtuve también de una página que les dejo aquí debajo de la figura, que es una empresa que se llama AB3, que realiza diferentes estudios con métodos geofísicos. Entonces les dejo la página por si quieren investigar un poquito más, tienen información interesante al respecto. Por el otro lado, en los métodos gravimétricos se mide la aceleración del campo gravitacional. Tiene por objeto, básicamente, la detección y estudio de cuerpos y estructuras subterráneas por medio de las modificaciones en el campo gravitatorio terrestre que la presencia de estos produce, a causa de las diferencias de densidad que hay entre los diversos tipos de roca. Y aquí tenemos una imagen del equipo, así que prácticamente la diferencia de la densidad entre los materiales es lo que va a provocar esa modificación al campo gravitatorio y así es como funciona esta prueba. Estas fueron algunas de las pruebas que se utilizan para exploración de suelos, sin embargo existen muchas más, por lo que los animo a que investiguen en diferentes fuentes de consulta, en libros, en internet, en artículos y un colega me pasó un libro que está bastante interesante, que es de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, que se llama Exploración de Suelos, Métodos Directos e Indirectos, Muestreo y Pruebas de Campo. Este lo pueden encontrar en la página de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica con información bastante detallada sobre los diferentes métodos que existen. Aquí solo mencioné algunos porque no nos daría tiempo para mencionar todo, sería un video demasiado largo, pero tenemos todos estos recursos para seguir aprendiendo sobre los diferentes métodos de exploración. Y por favor, no te vayas sin dejar una manita arriba si este video te gustó y te fue de utilidad. También me ayudarías muchísimo a compartirlo a aquellas personas que creas que les pueda servir. Y no olvides suscribirte en el botoncito que está aquí abajo que dice suscribirse para que no te pierdas los nuevos videos. También te dejo las listas de reproducción para aprender geotecnia desde cero. También tenemos videos de Word, Excel y de inglés. Así que te dejo todo aquí abajito en la caja de descripción. Muchísimas gracias por haber visto este video. Me despido y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!